4. Hay muchos, me escribieron como 7 personas. Siete Entre personas enfermos, que entre tienen problemas de transporte, Ajá. entre familiares enfermos como que operaron ayer. Entonces, por lo menos 7 de ellos no vinieron por eso. Está muy Ok. difícil. A mí me escribieron 2 que se sentían mal, que pasaron mal la Mañana, noche. No, pero somos cambia, 70, o sea. quítate de ahí. Que falten 7 del 10%. Sí, Sí, sí. Pero me explico, falta más del 10%. Otros están pasando el guayabo de pasear. sí, confirmo. Si ustedes no aprenden a llevar o sea, la vida real, ¿verdad? Yo les voy a contar una anécdota que es dura, que yo viví. Recién graduado de neurólogo, yo trabajé en la Clínica Paraíso. Trabajé solamente 7 meses. Mi esposa estaba embarazada y cuando dio a luz al bebé, el bebé se murió. Se murió, o sea, los 7 días, 8 días de haber nacido. Le hacen la autopsia porque no se sabía por qué, se estaba perfectamente bien, fue una muerte súbita. Y anatomía patológica me lo entregan a mí. O sea, no fue una funeraria de nada, me lo dan a mí en las manos para yo ver qué iba a hacer con mi muchacho. Y estando yo con el bebé en las manos, él estaba cubierto con con unos centros de cama, unos centros de los que le ponen a los pacientes. Llegaban las enfermeras a decirme, doctor, tiene un paciente ya que está convulsionando. ¿Cuándo lo va a ir a ver? Doctor, lo estoy llamando de emergencia. Doctor, usted está de guardia esta semana. Tiene que contestar esa interconsulta. Doctor, lo están llamando de administración. Me explico, en la medicina no importa lo que uno esté viviendo. O sea, si uno está triste, si uno está contento, Enfermo. si uno está enfermo, si uno está... uno tiene que lidiar con esas cosas y eso es parte de la misma madurez. Por eso es que los médicos no somos iguales al resto del mundo. Si no tengo la capacidad de poder independizar los sentimientos, de poder independizar, administrar las fuerzas, ¿no? Porque si me ponen a comparar fármacos con semiología, o sea, estamos ahí, para no ser groseros. Me vuelvo loco. O sea, yo no puedo dejar de hacer cosas porque estoy haciendo otra cosa. Y cuando ustedes crezcan que tengan muchachos y estén cansados, ¿qué les van a decir? Estoy cansado, no vamos a salir. Hay que salir, hay que comer, hay que hacer la tarea. No van a hacer la tarea con sus hijos, van a ser unos padres y madres ausentes, ¿no? Y eso es parte del aprendizaje. No crean que estudiar medicina es solamente la académica. No es solamente estudiar y ver y contestar un examen y sacar 20. Todo lo que uno va viviendo. Es como tomar los signos vitales. Ustedes están tomando signos vitales y signos vitales. 40 pacientes hoy, tensión, pulso, respiración, Y ustedes dicen, ajá, pero aquí ya yo aprendí a hacer esto, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? Es aprender a lidiar con las personas. Ustedes pueden tener enfrente un paciente agresivo y un paciente cordial al mismo tiempo. ¿Cómo van a lidiar con esa personalidad? Siempre tenemos que estar con una buena cara, independientemente que nos estén insultando. ¿Ok? No caer en el desespero, con el calor. Estoy cansado, no voy a decir, ay, estoy cansado, ahorita no te puedo atender. No, hay que atenderlo. No hay para dónde agarrar. Y eso es parte del aprendizaje médico. Entonces, cuando estén en posgrado, ¿ustedes creen que a mí me interesa que el residente está amanecido de guardia para una clase? A mí no me interesa. A mí no me interesa que estés cansado. Pobrecito, anda, vete para tu casa a descansar. Si otro residente le dice, ¿qué te dijo el doctor Máximo? No, que me fuera a mi casa a descansar. A eso quiere decir que no venga ir más nunca para acá. Porque no tiene razón de ser. ¿Entendido? La medicina es fuerte medicina. Y hay que aprender esas cosas lo antes posible. Lo antes posible. No es lo mismo prepararse
prepararse para un examen que estudiar para un examen. Si ustedes se preparan para un examen, el día anterior del examen que hacen, comen bien, se hidratan y duermen bien. Porque ustedes necesitan en ese examen estar atentos. Porque si ustedes ponen a un mono, ese ejemplo se lo debieron haber dado mucho, ponen a un mono a contestar un examen de selección, siempre saca siempre 0,8. O sea que hay que concentrarse mucho para sacar 0,8. Entonces, o sea que se equivocaron a propósito y eso es por falta de atención. Porque están cansados, y empiezan a dudar de lo que ya saben porque estudiaron de más. No se prepararon, estudiaron. Entonces, para un examen, antes de un examen hay que comer, hay que hidratarse, comer chocolate, bastante chocolate, azúcar y dormir bien. Si no, no han aprendido nada en esta vida. Si ustedes amanecen durmiendo, dejaron todo para último. Si dejaste todo para último, no sirve para ser médico. No sirve para ser médico. Porque ¿dónde está la organización de tu vida? Dejaste todo para último. No se puede dejar todo para último, mis hijos. ¿Entendido? Así que respiren profundo, apréndanse a administrar, hagan ejercicio. Ya esto empieza, van a ver cómo la carrera empieza a jalar poco a poco más. Ya los profesores no son los profesores de anatomía, ya no son los profesores de fisiología, ya no son los profesores de... bueno, sí, tranquilo, lo ven como bachiller, ya yo los veo como médico. Ustedes me dicen, doctor, nosotros no queremos ser todavía médicos. Bueno, los trato como unos muchachos ahí, pero no. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Y discúlpeme si soy un poco rudo, pero la medicina es así. Es así. No, a mí no me gustó la carrera. Bueno, me meto a anatomopatólogo, a investigador, o sea, la medicina, o docente de la parte ética, de la parte... siempre hay formas de lidiar con la medicina que no tenga que ver pacientes. Pero si vamos a ser clínicos, vamos a ver pacientes, dígame que le gustan los obstetrices. ¿Qué le gusta aquí los obstetrices? Todo el tiempo. El doctor, ¿puedo tomar una acetaminofén? Doctor, ¿qué se mueve? ¿Qué no se mueve? ¿Me puedo pintar el pelo a las 2 de la mañana? Doctor, ¿me puedo pintar el pelo? Como tengo dolor de cabeza, no sé si me va a dar más dolor de cabeza. Pintártelo de amarillo, por favor, Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno dice. Entonces, pila con eso. Yo ya había dicho que había 2 motivos de consulta o un motivo de consulta importante para mí. Habían 2 que nosotros no mencionamos. Convulsión. Crisis y vértigo. Yo lo voy a dejar para final. O sea, después que veamos el examen físico neurológico, hablamos de ello porque es necesario saber. De hecho, mañana, ¿quiénes son los del seminario mañana? Si ustedes quieren, ¿a qué hora es el examen de fármaco? A las 12. Suspendemos el seminario. Estudien por favor. Se van a poner a llorar de la felicidad. Ustedes no saben lo que a mí me cuesta cuando llegan a medicina interna. Bueno, me costaba cuando llegaba a medicina interna. Yo ahorita no soy el coordinador del posgrado. Que se le olvidara lo que le decían en fármaco. Pues es que no, es que me le dijeron en fármaco. Bueno, déjame decirte que eso es así. Eso era todos los días. Todos los días. Una cosa es lo que ustedes aprenden, otra cosa es lo que ustedes necesitan. Pero bueno. ¿Para cuándo quedaría? Para el lunes. No, sería el próximo viernes. Excelente. ¿Ok? Ok. Porque así. Examen de patos. Yo, bueno, pero... Es más importante. ¿Qué me están queriendo decir? ¿Qué es más importante el fármaco? No, para nada. O sea, lo que pasa es que Michelle y yo ese día tenemos debate de orientación, el examen de patología Entonces y lo dejamos para el día arriba. Bueno, ahora sí vamos a tener que hacer ese celular.
que es más valioso ver el seminario de Bien. cefalea ya adelantado con el examen físico neurológico, porque es otro contexto. Yo les di el tema de cefalea, se lo di yo, entendido, pero ustedes no sabían ni la óvulo redondo. Cuando yo, eso fue uno de los primeros temas, están en la segunda, tercera semana. No es lo mismo ustedes hoy que ustedes hace un mes, o sea, ustedes son totalmente distintos. Totalmente distinto. La configuración cerebral cambió. Cada vez que uno da un tema nuevo, cambia el entendimiento. Entonces yo creo que es más valioso hablar sobre cefalea, ya habiendo visto, por lo menos estar muy adelantado en el examen físico neurológico. Así que ustedes no pierden nada, más bien van Perfeccionando el... alimentando más el seminario de ciertos tips que puedo decir. Profe, ¿y los demás no se han elegido otros seminarios posteriores al de cefalea? Calmate, si hay más tiempo. Porque después de cefalea venimos con, creo que, dolor torácico y disnea, ¿no? Sí, algo así. Son los síntomas. Ustedes no nos Y yo pasaron- antes de dolor torácico y disnea tengo que dar cuello. O sea que no hay apuro. Con los seminarios, son 12 seminarios. Y son 40 semanas. O sea, no podemos dar seminario semanal porque va a quedar 30 semanas. Así que no se den mal. Lo importante del seminario, Es aprender. que no son tantos seminarios, son más seminarios porque ustedes exponen, pero es más un taller porque lo que no hay se crea y lo que está creado, deteriorado, se repara. ¿Entendido? Entonces, mañana no nos vemos. Estudien fármacos. Respiren. Estudien bastante. Estudien. Que lleguen ahí todos fuertes. Gracias, Y doctor. el lunes, ¿qué van a ver del examen neurológico y reumatológico? Sí. Solamente reuma y Y sí. las delegadas. Por favor, que no me reclame la doctora Nora que no se ha pagado el examen. Ustedes tienen que Sí. depositarle a la doctora Nora, algo así. O sea, ya tengan eso listo mañana. ¿Ok? Para que la doctora, no, que los tuyos no han pagado. Ya saben, Qué padre. rayón. No la pagan y ellos no van a presentar. ¿De los que cuánto? Ok, entonces el examen físico neurológico cuesta de 7 parámetros. No se acabó. No, yo le he pasado a Gaby. El primer parámetro y el segundo parámetro es lo que vamos a ver hoy. Estado mental y estado de conciencia A ver, y no me pasa. sensibilidad. Es más, no, me voy a mover porque luego me da rabia. Cuando nosotros empezamos a ver examen físico, enunciamos, expusimos, determinamos 4 parámetros de descripción: infección, palpación, y percepción. En el examen físico neurológico vemos ciertas particularidades. Primero, que no son 4 parámetros, son 7 parámetros de descripción. El fin último del examen físico, ¿Puedes repetir eso? el fin último, Carajo, Ixa. el examen físico neurológico tiene 7 parámetros. Cada uno de los parámetros tiene una particularidad, una forma de describirse. Pero lo importante, que no se lo olvide, es que el fin último del examen físico es ubicar la lesión. ¿Dónde está la lesión? Con el examen físico neurológico jamás vamos a saber si es un ACV, si es un tumor, si es una hemorragia, si es esclerosis múltiple, si es un envenenamiento. Jamás. Con el examen físico neurológico puedes determinar si es músculo, si es placa, si es nervio periférico, si es cordón medular, si es tallo o es corteza cerebral. ¿Entendido? Se tiene que entender el examen neurológico completo. Nunca con un parámetro va a generar un impacto en la ubicación. Es el entendimiento o la sumatoria
estado mental y estado de conciencia. ¿Cómo lo vamos a describir y cuál es la implicación neuroanatómica? El estado de conciencia es lo que entendemos como estado de alerta. Ustedes que han visto ya algunos pacientes pueden escuchar en la revista con los internistas más que todo, con los neurólogos menos porque yo llevo un ataque previo, un ataque previo de no lo digas. El paciente perdió el conocimiento. ¿Lo han escuchado? Hasta en la misma, a ustedes que les gusta Grey Anatomy y esas series de médicos, perdió el conocimiento. El conocimiento se pierde previo al examen. Ahí pierden el conocimiento. Se nos fue el conocimiento. En el momento del examen. Estado de alerta. Con base en eso, tenemos un estado normal, que es el estado de vigilia. ¿Cómo está el estado de conciencia? Lo normal es que esté alerta. Lo mismo que alerta es decir, está consciente. Consciente no quiere decir que es otro contexto más popular que México, tener lo que se denomina uso de razón. No, él está consciente de lo que está pasando. O sea, que yo sé que estoy en peligro, que potencialmente me van a agarrar mañana en paro. O sea, él está consciente. Pero eso es un concepto social. El concepto neurológico es estar despierto. Yo puedo estar despierto y estar fuera de mí. Fuera de mí quiere decir que tengo alteración del estado mental. No, mañana iba a sacar 20. Voy a llegar, 15 minutos contesto y me voy. Eso no va a pasar tampoco. Eso debe estar totalmente. Eso, pero ya eso es un trastorno del pensamiento, lo vamos a ver más adelante. Entonces, trajimos rojo. No tenemos rojo. Ariana creo que tiene. Ariana tiene. ¿Cuáles son los estados patológicos de la conciencia? ¿Cómo lo vamos a reportar? Así, mira. Primero, somnolencia. El segundo estado patológico se denomina estupor. Y el tercer estado patológico, coma. Cuando hablamos de estado de conciencia, si está normal, yo lo reporto como el paciente está alerta, está despierto. Pero si está alterado, solamente hay 3 grados de afectación: somnolencia, estupor y coma. ¿Cuál es la diferencia con uno y el otro? El paciente que está somnoliento, lo vemos que tiene alteración del estado de conciencia, pero solamente con un estímulo el paciente recobra el estado de alerta. Como ustedes estudiaron mucho, están somnolientos. Yo le digo, Raúl, Juan, Jesús, Gaby, y se despiertan. Solamente con el estímulo verbal recupera el estado de conciencia. Le decimos que el paciente está somnoliento. ¿Ok? Si el paciente con el estímulo verbal no es suficiente para que recobre la conciencia, si no tengo que añadir otro estímulo que habitualmente es táctil o doloroso, decimos que el paciente está en estupor. 2 estímulos, un estímulo. Y si el paciente no responde con estímulo verbal y estímulo táctil, decimos que el paciente está en coma. En los libros van a ver, van a estudiar, van a leer que hay varios tipos de coma. Coma superficial, coma profundo y coma de base. O sea, que está pasado de coma. Eso es falso, eso no sirve para nada. No sirve para nada. La intensidad, la profundidad del coma no nos ayuda a ubicar la lesión. Ahora, ¿cuál es el contexto
neuroanatómico de la alteración del estado de conciencia. ¿Dónde ubicamos la lesión si el paciente tiene alteración del estado de conciencia? Este es el cerebro, este es el tallo cerebral, este es el cordón medular, este es el nervio periférico, músculo y la placa neuronal. Ahí está todo el sistema nervioso. Parece de Picasso, pero es el sistema nervioso. Entonces, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, neuroanatómicamente puede estar en dos sitios, solamente. El primer sitio que tengo que estimar es la corteza cerebral. Pero una particularidad, cuando le voy a echar la culpa a la corteza del trastorno de conciencia del paciente, es que tiene que ser bilateral. Porque si el paciente tiene una lesión solamente de un lado, el otro hemisferio cerebral va a comandar el estado de conciencia y el paciente va a mantenerse consciente. ¿Ok? Eso lo hemos visto en el piso. Ustedes si han tenido la oportunidad de ir para el servicio de neurología, todos los pacientes que están con ictus secuelares, que han tenido un tumor cerebral, un traumatismo craneoencefálico, lo que sea, tienen lesión de un lado del hemisferio, de un lado del cerebro, un hemisferio cerebral, pero el otro está comandando y mantiene el estado de conciencia. Si vamos a ubicar que el paciente tenga alteración del estado de conciencia, tiene que estar la lesión bilateral, independientemente del tipo de lesión. Es decir, si el paciente vamos a plantear que tiene una hemorragia, es una hemorragia de los dos lados del cerebro. Si vamos a plantear que tiene un tumor, es un tumor de los dos lados del cerebro. Es decir, una metástasis, por ejemplo, tiene hemisferio izquierdo, tiene hemisferio derecho. Si una enfermedad degenerativa, evidentemente afectación de los dos lados del cerebro. O las famosas encefalopatías urémica, amonémica, hipertensiva, hipercápnica, afectan la corteza cerebral bilateral. ¿Okay? Y el segundo contexto anatómico, neuroanatómico, es en el sistema reticular activador ascendente. El sistema reticular activador ascendente, que es el switch del cerebro, o sea, aquí se prende y aquí se apaga, está ubicado en el tallo cerebral. Empieza en la transición bulbo-protogalancial y sigue un poquito más arriba, casi llegando al mesencéfalo. ¿Okay? Si se afecta el sistema reticular activador ascendente, el paciente también tiene alteración del estado de conciencia. Ahora, cuando complementemos el examen físico neurológico, van a darse cuenta que si el paciente tiene una alteración encefálica bilateral, va a tener adicionalmente cuadripedia, va a tener varinge bilateral, va a tener hiperreflexia bilateral. Y si tiene alteración del tallo cerebral, el paciente va a tener alteración de los pares craneales. Entonces van a ser otros signos que van a apoyar la ubicación. ¿Estamos claros? Sí. Pregunta hasta este momento. Y si las lesiones, por ejemplo, si las lesiones se encuentran de un lado del cerebro, solamente de un lado, ¿eso afectaría el estado de conciencia o no? No. Si está de un solo lado, no. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que pensar en el sistema reticular, en el switch. Claro, lo que pasa es que lo que les dije al principio, no podemos analizar solamente un parámetro para ubicar la lesión. Lo que les estoy indicando en este momento, cómo lo evaluamos y el contexto anatómico. No hemos visto pares craneales, pero sí vamos a analizar un paciente que tiene. Esto lo copiaron, le sacaron fotos, me grabaron. Y por eso fue que le pedí que repitiera. Si decimos que el paciente tiene una hemorragia, vamos a ver dibujar aquí un hematoma. Un hematoma, uno de los escenarios más frecuentes que tenga un hematoma cerebral que comprima el lado contralateral. Son hematomas de más de 100 cc, comprime el otro lado, el paciente está somnoliento. ¿Cómo sé que está
en la corteza cerebral, porque en el parámetro 4, 5, 6, 7. En el parámetro 4, que es fuerza muscular, el paciente va a tener cuadriparesis. Y en el 5, que es reflejo, va a tener babins unilateral. ¿Ok? Entonces la única forma de que el paciente tenga cuadriparesia babins bilateral es que esté afectada la corteza bilateralmente. Entonces la ubicación de la corteza, el estado de conciencia, digo, ¿está en la corteza bilateral o está en el tallo? Esa es la connotación neuroanatómica. ¿Dónde estará? Si tiene pares craneales, es decir, que en el segundo par tiene sexto, quinto, séptimo, este paciente tiene su lesión en el tallo cerebral. Pero si no tiene pares craneales y tiene esto, la lesión está en corteza. Sencillito. Les acabo de resumir biblioteca de neurología. Más de 500 libros de neurología les acabo de resumir ahorita. ¿Y la hiperreflexión lateral dónde entra? La hiperreflexión lateral dónde entra. Aquí en el babín. Síndrome de neurona motora superior bilateral. Ustedes me dijeron que el neurona motora superior se lo dijo la doctora Isabel, ¿verdad? Sí. Estamos claros entonces con alteración del estado de conciencia. O el primer parámetro es la conciencia. ¿Cómo se evalúa la conciencia? Profe, yo tengo Dígame. una pregunta. En Mogollón hablan también de nubilación. Leíste en mogollón. Leí en Mogollón. Porque no creo Sí, que no me el doctor habla. Mogollón si te está hablando el libro, eso es alteración del estado mental. Pero vamos a ver. No. También hablan de estado crepuscular. Pero estado crepuscular se refiere como que el paciente está agresivo, entonces sería más estado mental, ¿verdad? Alteración del Claro. estado mental. Pero nubilación dice que es como que el paciente se queda mirando un punto. Los términos que utilizan, los términos que se utilizan en los libros de semiología hay que verlos con mucho juicio crítico. ¿Ok? Es bueno que me los pregunten para aclarar, pero el término obnubilación no se utiliza. En los 3 años de posgrado, de aquí, el año que tuve por fuera, no dijimos jamás obnubilación. No tienen, es muy ambiguo. Entonces, si estamos con ambigüedades, sobre todo en neurología, si el paciente no le hacemos el diagnóstico rápido, se muere. Y si no se muere, queda loco. Y es por culpa de uno, que no pensamos claro. ¿Entendido? Ahora, el estado mental, seguimos en el primer parámetro, estado mental. Lo tenemos que ver desde el punto de vista funcional de conducta. Cuando hablamos de conducta, hablamos de 3 parámetros: pensamiento, emoción y conducta propiamente dicha. Es decir, que la alteración del estado mental lo podemos clasificar desde el punto de vista de la normalidad, que esté indemne o que sea coherente sus pensamientos, sus emociones y su conducta. Es decir, si a mí me da una buena noticia, yo me pongo alegre. Si me da una mala noticia, me pongo triste. Eso quiere decir que mis emociones están normales. Si empezamos a establecer juicios, ¿la guerra es buena o mala? No, la guerra es mala. Tiene el juicio adecuado, el pensamiento está bien, ¿entendido? Y la conducta es que la forma de comportarse sea idónea, adecuada, dependiendo de la dimensión que está viviendo el paciente. ¿Entendido? Es como decir, los parámetros psicológicos, psiquiátricos, en este momento no hay ningún problema en que lo tomemos así. Pero hay otros elementos que también son importantes dentro del punto de vista neurológico, que es la visión o la dimensión técnica de la fascia, praxia y noxia, que es lo que se denomina funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores.
fascia, praxia, gnosia. La capacidad que tiene el paciente de comunicarse. Fascia, comunicación, no hablar, comunicación. Porque no, si está hablando bien, está hablando mal, es afasia o disfasia, que es el término adecuado para. Y si es mudo y no habla, pero se comunica, no está fácil, se está comunicando, ¿entendido? No es hablar, comunicación. Praxia, que es hacer, ejecutar la acción. Y gnosia de interpretar lo que está pasando, con base en lo aprendido previamente. ¿Ok? Si alguien que no sabe manejar lo sientan en un carro y le dicen maneja, no va a manejar. Eso no quiere decir que lo praxia. Si no sabe, no sabe. ¿Ok? Con base en lo que sabe. ¿Estamos claros? Entonces la alteración del estado mental la vamos a medir, la vamos a interpretar, la vamos a evaluar con base en la indemnidad de su pensamiento, de sus emociones y de su conducta. Y con base en la capacidad que tenga de comunicarse, de ejecutar las acciones y de interpretarlas. Si está normal, ustedes lo van a reportar examen mental normal. Esa es la forma de reportar la normalidad. Así como el estado de conciencia alerta, si está normal, el estado mental está normal. Pero, si su estado mental está alterado, estos 6 parámetros es lo que tengo que identificar si está alterado. Es decir, si hay alteración del pensamiento, ¿cómo evalúo el pensamiento? Tengo que estudiar en el libro cómo evaluar el pensamiento. Una forma de evaluar el pensamiento, de Samantha, una forma de evaluar el pensamiento es en decirle, por ejemplo, a un paciente un refrán. Nosotros que somos muy jóvenes, bueno, ustedes que son muy jóvenes, a lo mejor no se sabe mucho refranes, o sí se saben refranes. ¿Sí? A caballo regalado. No se le mira colmillo. ¿Y qué significa eso? Que si te regalaron no importa el estado de la vida. Bueno, esa es una forma de evaluar el pensamiento y la abstracción. ¿Entendido? Que uno le dice a un paciente un refrán que lo complete y que le indique qué significa. Pero hay pacientes que uno dice, ¿a caballo regalado? Se ríe. La risa es un signo de mal pronóstico en estado mental. Vamos a decir, eso le pasa mucho a la gente que atracan. Te estoy atracando. O hay gente que se ríe en los funerales. No se pueden contener la risa en los funerales. Y de ya hay felicitaciones. O sea, los traiciona el cerebro. Claro, eso ha pasado. Si no vayan para, a mí no me gusta ir para funerales. Pero cuando voy es inevitable hacer el examen físico neurológico, la genética. ¿Viste? Alteración del estado mental, tiene Parkinson, está vuelto loco. Entonces, una forma de examinar el estado mental es eso, ¿no? Lo otro son con las situaciones de la vida diaria. Si estamos, el neurólogo, en este caso los semiólogos, tienen que estar pendientes de lo que está pasando en el mundo constantemente. Estar pendiente de lo que está pasando en el deporte. O sea, ahorita está en el Mundial de Clubes, ¿verdad? Entonces estar pendiente quién ganó, quién perdió, va a jugar Paris Saint-Germain contra el Inter de Miami, Messi, Luis Enrique, que no sé qué. Y si el paciente tiene un elemento deportivo dentro de su vestimenta, ese es el tema de conversación. Ay, ¿qué te parece Messi? No, Messi. Mejor es Cristiano. Ay, ¿quién va a ganar hoy? Bueno, y si vos vais por Barcelona y ganas Barcelona, ¿cómo te pones? No, yo me pongo contento. O sea, y ahí en esa conversación, sin decirle al paciente, vamos a evaluar su pensamiento. No, ustedes están conversando con el paciente. Si ya están conversando con él, o sea, ustedes emiten una información y el paciente le responde coherentemente, se está comunicando. Ya evalué la fascia. ¿Vieron? Yo no le hice ni una palabra. Ella me dio la mano, entendió el mensaje y respondió. No hablé, ella se está comunicando. Ahora, ¿qué es praxia? Ejecutar el movimiento.
Ella ejecutó el movimiento Sí. perfectamente. ¿Qué? ¿Con la mano? Perdón. No te vas a sentir. Y la agnosia, ojo, con la agnosia depende mucho de lo que ha aprendido. O sea, si un paciente viene que lo único que ha hecho en su vida, por ejemplo, es mecánico, yo no le voy a preguntar interleuquina. Y si el paciente es médico, yo no le voy a preguntar cómo se arregla un arranque. Si un arranque está dañado, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas? O sea, los carbones, los ¿Y huesos. si su joven en la mecánica? ¿Perdón? ¿Y si su joven en la mecánica? Bueno, está bien, pero si está mal, no lo interprete como si está mal. Pregunte. ¿Esa forma se puede evaluar con los refranes? Interpretar un refrán de paciente. Claro, los refranes es la forma. Lo que pasa es que el refrán, como le estoy diciendo, le dije al principio, todo depende del paciente, que el paciente sea refranero. Pero si no se sabe ningún refrán, yo creo que mis muchachos vicios no se saben mayor refranero. A no ser esta nueva generación de memes que han salido de un año para acá. Doctor, en cuestión de preguntas de tiempo y espacio al paciente, ¿también sería una forma de evaluar eso? Esa es una participación extremadamente importante, amiga. Doctor, Escúchenme, ¿qué no van a decir jamás en su vida? Orientado en tiempo, espacio y persona. Tiempo, espacio y persona. Entonces se dice muchísimo en una revista médica. Le dicen al internista, al residente de medicina interna, ¿cómo está su estado neurológico? Entonces, conservado. No sabe. Ay, pobrecito. Ay, sí le falta. No sabe. Sí, eso es uno de los elementos que denota ignorancia. Examen neurológico conservado. Falta mucho por aprender. ¿Ustedes qué no van a decir jamás? Examen neurológico conservado. ¿Cómo está el examen neurológico del paciente? Consciente, si tiene o no tiene alteración del estado mental, la sensibilidad tal, los pares craneales tal, fuerza muscular tal, reflejos tal, marcha celosa tal, sin rigidez de nuca, con rigidez de nuca. Lo dicen completo. ¿Y qué va a decir quien lo escucha? Ese doctor sabe. Porque el gran termómetro del médico es el examen neurológico. Todo lo demás, si un paciente llega con la mano en el pecho, el vigilante dice tiene un infarto. Y cuando llega, el médico de emergencia dice tiene un infarto. ¿Quién hizo el diagnóstico? El vigilante. Pero si llega con un ojo caído, el vigilante tiene algo raro. Ya él mismo sabe que es difícil. Y el médico de emergencia dice, de hecho, el neurólogo cuando llega a la emergencia se para. Y todo el mundo va a ver qué va a hacer el neurólogo. Entonces, ustedes tienen que aprovechar que su profesor es neurólogo para que esto sea una fortaleza. ¿Entendido? El resto de los grupos se van a tomar muy poquito tiempo. Está la misma doctora Isabel. La doctora Isabel es muy mamá. Pero yo no soy muy papá. Soy profesor. Entonces, que el paciente esté ubicado en tiempo. Es decir, señor, ¿qué hora es? Señor, ¿qué día es hoy? Señor, ¿qué fecha es hoy? ¿No? Son tal vez elementos de un test cognitivo, ¿ok? Pero estoy evaluando principalmente pensamiento, emoción, conducta, fascia, praxis, no. Incluso una persona consciente no lo sabe a veces. Ahorita ninguno sabe. Yo voy a terminar esto y hasta aquí dejamos la clase, porque todos ustedes están bostezando, ¿no me están haciendo un esfuerzo de verdad extraordinario por estar aquí, pero están todos. Yo le iba a preguntar, estaba leyendo lo del examen del estado mental del POLSTE, que son diversas preguntas, diversos parámetros, y se tiene que llevar un conteo de Hay la persona. miles de test. Hay miles de test. Por ejemplo, el mini mental test, que es un test que tiene una puntuación de 30 puntos, que todos nosotros no lo sabemos de memoria. Nosotros evaluamos espacio, tiempo y persona. Pero eso es para evaluar memoria. Es para evaluar memoria. Memoria episódica, memoria procedimental. Pero la memoria apenas
un solo elemento del pensamiento. ¿Y por qué no ustedes no evalúan memoria en consulta? Ya, Daniel, ya te voy a dar el chance. La chance. ¿Por qué no evaluamos memoria? Porque el examen neurológico, además de estos 3 parámetros que les estoy diciendo, el examen mental, perdón, además de estos 3 parámetros, tiene otros subparámetros. O sea, el pensamiento, además del juicio, contenido del pensamiento, la atención, la emoción, si está eutímico, distímico, si está deprimido o ansioso, no podemos evaluar el estado mental. Hay otros parámetros mucho más específicos. Pero, ¿cuál es el fin último del examen físico neurológico? A mí no me interesa si está deprimido, no está deprimido. O sea, plantear un diagnóstico con el examen neurológico no. Lo que me interesa es que si hay alguna alteración de estos parámetros, ¿dónde está la lesión? ¿Y cuál es el contexto neuroanatómico que él se aventura a decir? Si un paciente tiene alteración del estado mental, ¿dónde está la lesión? ¿Y en el tallo? Si el paciente tiene una lesión en el tallo, ¿va a tener alteración del estado mental? ¿Sí o no? Nada más hay dos respuestas. No, seguro. No. Definitivamente no está ni en el músculo, ni en la placa, ni en el nervio, ni en el cordón medular, ni en la médula, ni en el tallo. Solamente, exclusivamente, la alteración del estado mental la va a generar una lesión en corteza cerebral. Solamente, exclusivamente en corteza cerebral. Y dentro de toda la corteza cerebral, principalmente frontal, temporal y parietal. Occipital no va a generar jamás alteración del estado mental. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, en el primer parámetro del examen físico neurológico, evaluamos alteración del estado de conciencia y alteración del estado mental. Si el estado de conciencia, el paciente está alerta, está normal, lo reportamos como alerta. Y si el estado mental, su pensamiento, emoción, conducta, fascia, praxis, gnosia, está normal, lo reportamos como normal, indemne. El meollo está en que ustedes tengan las técnicas de interrogatorio específicas para evaluar cada parámetro. En el pensamiento, la emoción y la conducta depende también mucho de lo que diga el familiar, porque el paciente puede estar, sobre todo el ancianito, comportándose de una forma inadecuada, pero cree que está normal. No le van a preguntar, señor, ¿usted se está portando bien? Porque le va a decir que se está portando bien. Claro que me estoy portando bien. Yo salgo todas las noches a las 3 de la mañana a caminar. El que se está portando mal es mi hija, que no me deja salir. Pero yo me paro a hacer café a las 2 de la mañana. Ellos son los que no se quieren parar a las 2 de la mañana. Ellos son los que están mal. Como les decía, signo de mal pronóstico en memoria, que se ríe el paciente. Señor, ¿y dónde vive usted? Va pues, que donde vivo. Se ríe y ven al acompañante. ¿Que dónde vivo? ¿Dónde es que vivo? Ajá, yo vivo ahí. Eso es mal pronóstico. La haraganería mental, que es otro elemento más específico de la especialidad, que siempre buscamos un apoyo. Papá, ¿dónde dejaste la llave? ¿Dónde es que dejé la llave? Te pregunta la esposa. ¿Dónde es que vivo? ¿Dónde es que vivo yo? Pregunta. Cuando ustedes empiecen, o si sus papás están vivos y viven con ellos, a lo que empiecen a echarse las culpas y a mirarse en esas preguntas, ya van en picada. La haraganería mental es una muleta del cerebro.
y hay que evitarla a toda costa. Entonces, si sus abuelos, sus papás están vivos, viven con ellos y lo identifican, corríjanla de una vez, porque ya se agota, el ser humano se agota y no quiere pensar más. Bueno, hay muchos elementos de psiconeurolingüística súper importantes para la evaluación del estado mental. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Otros elementos, por ejemplo, que uno evalúa en gnosia es el cálculo. Bueno, vamos a ponerlo a 2 más 2, menos 3, más 5, por 2. Y pasamos una cuenta y si él calcula bien, estamos corteza cerebral, más específicamente frontal. El cálculo es sumamente frontal. La praxia, si el paciente sabe leer, señor, ¿usted sabe leer y escribir? Sí. Ah, bueno, tenga este lápiz y escriba papá, mamá, Maracaibo, hospital universitario. Pero Este no cleomastoideo. Eso no tiene que tener en cuenta el nivel de estudio del paciente también. Claro, claro, todo, por eso preguntas primero, ¿sabe leer y escribir? Ah, bueno, escriba aquí, yo leo y usted escribe. Ahí evalúas primero que entienda lo que está diciendo y segundo que puede ejecutar la escritura. ¿Estamos claros? Sí. Doctor, tengo una pregunta. Pregunte. Yo, en un pequeño que hice, tenía alteración del estado mental del paciente porque estaba irritable y agresivo, me dijo la doctora. ¿Tiene alteración de la conducta? La esposa, ¿cómo describiría el hecho de que él no sepa cuál es el zapato izquierdo y cuál es el zapato derecho? Que se los haya puesto al revés. Que ese fue el primer signo que notaron, que no sabía diferenciar el izquierdo y el derecho. Hijito, el contexto es inmenso, desde lo básico, que no vea, que tenga alteración visual, ¿ok? Afectación del segundo paso. Segundo, que tenga fascia, que no entienda la comunicación, o sea, que tú le das los zapatos y no sabes cuál se va a poner, o tú le das una media, se la pone en la mano porque cree que es un guante. Eso es fácil, entender o la comunicación. Lo otro, si no sabes que un zapato es un zapato, tú estás hablando con el Señor y se comunica bien. Ah, aquí no hay un problema de comunicación, nos estamos comunicando bien. Pero esto es un zapato y tú se lo das y, no, yo no sé qué es eso. ¿Me ha entendido? Es que no está entendiendo, no se lo enseñaron nunca, si lo sabía y lo perdió. ¿Ok? O si nos adentramos en las profundidades psiquiátricas, si el zapato me hace acordar un elemento que me genere tristeza o dolor, yo lo elimino y lo convierto en un olvido. Tranquilamente yo puedo convertir un dolor en un olvido. Por eso están, después de los secuestros o de los atracos, cuando un paciente pierde un familiar, luto, están los elementos de las amnesias globales transitorias. O sea, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Porque busca el cerebro inconscientemente una zona de confort donde no tenga dolor. Y ahí estamos en la alteración del estado mental, tanto en pensamiento como en emoción, la conducta. Esta simbiosis de estos 3 parámetros, unos con el otro, es eterna y es interesantísima. Porque la alteración del estado de pensamiento, si yo no entiendo bien lo que está pasando, puede generar, por supuesto, alteración de la conducta de la emoción. Si en una casa llega un hijo, pero la señora o el señor, el ancianito que está en la casa, yo no sé qué digo, creo que es un ladrón, yo voy a agarrar un sartén y se lo voy a tirar. Dígame si empiezo a confabular. Eso pasa mucho en los ancianitos, que llegan a su ancianidad juntos y se acuestan en la cama para dormir y uno se ve con el otro. Me estás engañando. Mi mamá le decía a mi papá, me estás engañando con esa enfermera en la casa. La mamá vivía en ellos dos. Y nunca llegó a una enfermera y ella me estoy engañando con la enfermera. Y mi papá tenía miedo de que mi mamá se parara en la madrugada y le clavara un cuchillo en el pecho. No dormía, pero como Dios es tan sabio que las caderas no le daban y no pudo caminar a buscar el cuchillo porque se iba a clavar. La perseverancia del pensamiento. Aquí tienen los abuelitos vivos. Y los papás que son casi abuelitos también empiezan a hablar de lo mismo. ¿Qué tal? No, es que de la pared tiene una mancha. Sí, papá, vos sabías que el juego fue, ¿verdad? Sí, yo lo vi ayer. Pero esa mancha que está en la pared, yo no sé qué. Y vamos por la salida y llévame que tengo que comprar pan para la final.
Voy para la final a las 8 de la noche a buscar comida. Y se montan en el carro, pero la pared tengo que pintar. Esa perseverancia del pensamiento ya estamos entrando en lo que es el déficit cognitivo, los bucles mentales. Eso es sumamente interesante. Pero desde el punto de vista semiológico, lo que nos interesa es si el paciente tiene alteración del estado mental, ¿dónde está la lesión? Y si el paciente tiene alteración de conciencia, ¿dónde está la lesión? O en el sistema circulatorio. Ya sé, eso ¿Podría dar un ejemplo de cómo se describiría cuando está normal el estado mental? Si está normal, usted dice que tendencia, que está normal, que no tiene alteraciones. Y si alguno de estos parámetros está alterado, anormal. No nos interesa más nada. Ustedes, como están estudiando, tienen que describir cada uno de los parámetros. Es decir, alteración del estado de conciencia. Parámetro número 1, conciencia. Aquí es fácil porque solamente son 4 parámetros. Alerta, somnolencia, estupor o coma. Ustedes escogen uno solo y lo colocan al ladito, ¿ok? Y la alteración del estado mental coloca pensamiento, emoción, conducta, fascia, praxia y gnosis. Entonces cada uno de esos parámetros, si está normal o está anormal. No existe una maniobra, como vamos a ver más adelante con los pares craneales, ¿ok? Simplemente que estén enunciados y que estén normales o anormales, me indican a mí en la historia clínica que ustedes pensaron eso y lo evaluaron. Vamos, 1, 2, 3. También a medida que se va haciendo el examen, en orden el examen físico sobre el léxico, por ejemplo, si un paciente tiene, nosotros vamos a poner tipo de alteración del estado mental porque no reconoce objetos. Y de repente cuando llegamos a la parte de los pares craneales, vemos que en verdad el problema está ahí, entonces colocamos estado mental normal. Sí, esto también es orgánico, tiene vida. No, yo entendí que tenía alteración de la mancha, por ejemplo, y después veo que tenía alteración visual, y como no ve bien, no camina bien. Eso lo va cambiando. Lo que pasa es que si tiene una alteración de la corteza, habitualmente está todo dañado, todo. No es que se va un solo parámetro, afasia pura, apraxia pura, eso entra en el terreno de la anécdota. Pero cuando hay una alteración en corteza, por cualquier lesión hemorrágica, o sea, vascular, tumoral, neoplásica, inmunológica, encefalopática, degenerativa, traumática, va a generar alteración de estos 6 parámetros. ¿Okay? Es importante que lo coloquen todo en la historia. La técnica de interrogatorio, la técnica de evaluación es particular de cada quien. Y ahí entramos, como les dije anteriormente, en el terreno de la psiconeurolingüística, que vamos a ver en un seminario sobre eso. Pero pónganse en los gustos del paciente. Señor, ¿usted qué hace? No, yo sigo con el problema con los mecánicos, por ejemplo. Ya si el señor es mecánico y le gusta la mecánica, a través de ese parámetro hago las preguntas. Doctor, señor, ¿y qué carro le gusta más? ¿Y por qué le gusta ese carro? No, porque me parece que tiene, caballos de fuerza, se desplaza bien, lo que sea. O vamos a suponer que sea un paciente muy religioso, que ustedes le ven una cruz de un tamaño de aquí que la puede pegar a la pared. Usted va para la iglesia, no va para la iglesia. Ya cuando uno está conversando con el paciente, ya está evaluándolo todo. Lo que tenemos es que prestar atención. De hecho, cuando ustedes conversan con ustedes mismos, ¿qué reconocen? Somnolencia. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. No tiene alteración de los locomotores, no es el tallo. Es corteza bilateral. Dame la mano, dame la mano. Tranquilo, que tenés sueño. ¿Qué iban a preguntar, Daniel? Sobre el examen de los recuerdos, como les digo, ese en la parte de abajo
Hay un dromedario, ¿no? Ese es el mocates. Ah, no es el mismo que estaba hablando. No, mi mente de otro. Gaby, que tú pruebes. Ajá, profe, yo sé que usted dijo que no nos importa si el paciente está deprimido, pero cuando estaba preparando el seminario, hay uno de los libros de la biblioteca del servicio que habla sobre la depresión endógena matutina, la mención, en la cual la depresión se presenta más que todo en la mañana y va mejorando a lo largo del día y tiene un fundamento, ¿cómo que se dice? Orgánico, porque tiene que ver con problemas con la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Pero no sé si eso es una cosa es depresión, otra cosa es tristeza. ¿Ok? Sí. Una cosa es depresión y otra cosa es astenia. Nunca, la depresión es un diagnóstico. Y hoy día, en el terreno de la psiquiatría se utiliza mucho por fines legales, por fines de uso adecuado de los psicofármacos, establecer los diagnósticos según los parámetros de la clasificación internacional de enfermedades y el famoso DSM-5, creo que ahorita está, DSM-5 o DSM-6, clasificación internacional de enfermedades. Para decir que un paciente tiene depresión, tiene que cumplir con todos los elementos de la depresión. No es lo mismo la alteración de la emoción, ¿entendido? Del ánimo. Entonces un paciente puede tener trastorno del ánimo matutino que mejore en el transcurso del día, después que desayune, después que ve la imagen, o sea, que mejore todo. Y eso tiene más que un contexto de neurotransmisión, es más un contexto endocrinológico, de ritmo circadiano. O sea que él se despertó por fuera, pero por dentro no se terminaba de despertar. Y después que se tome el café, después que hable, que se bañe, es que tiene una mejoría del ánimo. ¿Ok? Pero lo importante es que eso que me estás diciendo es emoción. Para ti es emoción a partir de ahora, nunca depresión. El principal síntoma de depresión es hostilidad, no tristeza. Todos lloramos todos los días y no quiere decir que estoy deprimido. ¿Ok? La tristeza y la alegría son bandas de un mismo sentimiento, de la normalidad de los sentimientos, de las emociones. Pero la principal característica de la depresión es la hostilidad. Te había dicho que en los parámetros del estado de conciencia, que si no había alteración, que lo pusiéramos normal, alteración, pero no es, Alerta, pues. exacto, no es necesario describirlo por decir el paciente está consciente, se responde, ¿no? O simplemente pueden colocar normal. Alerta. Alerta. No normal, porque si me dicen que es normal, yo no sé qué es normal para ti. Profe, usted está explicando que normalmente sería alteración del estado mental, no se afecta un solo parámetro, sino que son varios. Cuando fuimos a revisar con usted mencionaron afasia mixta. Yo le pregunté y me dijo que era dificultad en la comprensión y en la articulación del habla. Entonces, ahí es que hay afasia y hay agnosia, ¿verdad? Dificultad Porque para ejecutar. ejecutar, No es lo mismo articular. interpretar Si yo, también. sí, exactamente, pero no es lo mismo ejecutar para hablar, yo necesito que esté indemne mis labios, mi lengua, mis oídos, mi corazón, todo mi ser sin reserva. Todo el aparato fonador, ¿entendido? Hasta la escuela vocal. Si yo tengo dificultad para ejecutar el habla, eso se denomina disartria, ¿ok? Que puede haber causas neurológicas y no neurológicas. Si a mí me faltan los dientes o los enredados, ¿ok? Es disartria. Profe, yo leí que, no sé si es cierto, pero la disartria es propia del tallo y del hemisferio derecho. Si me faltan los dientes, tengo disartria. ¿Entendido? Es ver el contexto neurológico y no neurológico. En cuanto a la afasia, es la dificultad para comunicarse. El paciente, cuando el médico dice afasia mixta, según los parámetros, los estándares de los libros de medicina interna, es que tiene dificultad para entender y dificultad para hablar. ¿Entendido? Pero lo importante de la discusión de hoy es que independicemos los términos. Porque en lo que es la afasia, hay parámetros como la lectoescritura, el contenido del pensamiento, que eso
se enseña habitualmente durante el examen físico neurológico, pero entramos en el ámbito del pensamiento. La forma más adecuada de entender la comunicación, o de entender la afasia o la afasia, es la dificultad para comunicarse. Hay pacientes que no pueden hablar, que es lo que llamarían en los libros de semiología afasia motora, pero sí se pueden comunicar. Entonces el paciente no está afásico, no puedo hablar, mutismo es el término, pero sí se puede comunicar. Tengo hambre, o sea, todos me entendieron. Quiero beber. Por señas me estoy comunicando. Entonces el paciente no está afásico, tiene mutismo. Ahora, ¿por qué no habla? ¿Es que hay una lesión cerebral o no quiere hablar? Si solamente hay puro mutismo y el resto de los elementos están normales, ¿qué creen ustedes que? Que no quiere hablar. Que no quiere hablar, es psiquiátrico. Por eso todos los pacientes psiquiátricos primero luego van al neurólogo. Porque si hay un sustrato anatómico, estructural, y el paciente mío, el psiquiatra no tiene nada que hacer con eso. Porque siempre va a decir, eso es neurológico, eso es neurológico, eso es neurológico. Pero si el paciente está perfectamente normal su examen neurológico, no tiene nada que ver conmigo. Y el contexto es totalmente voluntario, psiquiátrico. Alteración del pensamiento. Yo estoy mutijoso, no quiero hablar, porque cada vez que hablo me hacen bullying, que voy a estar hablando. Entonces tal muchacho es mutista. No, mi hijo no quiere hablar. O mi hijo no habla, tiene afasia, tiene un proceso neurodegenerativo, es TDAH. Todo el mundo es TDAH ahorita. No quiere hablar porque está deprimido, porque está protestando, está haciendo un berrinche. Entonces ahí es importante, recuerden que el 90% de los pacientes neurológicos son psiquiátricos. Y uno de los grandes retos del neurólogo es verificar que estos síntomas sean genuinos, que sean de verdad. Y lo que nos va a ayudar en identificar los genuinos es que se acompañen de otros elementos. Que el paciente no tenga la capacidad de, como decía, me dio un ACV. Ajá, está imitando perfectamente el ACV porque lo vio de un abuelito. Si veo al abuelito toda la vida caminar enredado, él puede imitar un ACV. Yo le puedo imitar un ACV y ustedes no se dan cuenta. Ustedes se imaginan que yo me vuelvo loco y le llevo a ustedes la emergencia. Si yo me hice todo el examen neurológico completo, lo vuelvo loco. Pero a lo mejor el paciente no sabe del par craneal. Hace de un lado el séptimo y del otro lado. Él se acuerda de que tiene un proceso en la boca, pero no sabe que es del mismo lado del déficit. Y ahí uno agarra de una vez. Cuando veamos fuerza muscular, vamos a ver una maniobra que se llama la maniobra de Huber, que es la sincinesia. A veces el paciente dice, no me puedo mover, no puedo ir trabajando, se me paralizó el brazo. Entonces, uno le va y tumba el brazo. Pero bueno, uno lo pone con las dos manos, no puede mover uno, pero uno le dice, alza el bueno. Y cuando alza el bueno, medio mueve el otro. Está engañando. Pacientes con parálisis facial. Si le dijeron, no puedo mover la cara, no puedo ir a trabajar mañana. No puedo presentar fármaco. Chévere, tranquilo, no vas a presentar, estás enfermito, te voy a ayudar. Tráigale por favor un jugo. Y cuando le ponen el pitillo, porque no se lo espera, entonces ahí está la pericia del examinador en desubicar al paciente, es desestructurar la estructura patológica psicosomática para identificar si es un proceso estructural o no. Esa es la base de la neurología y este parámetro de estado mental. Es como yo creo que les expliqué la diferencia entre alucinosis y alucinación. Sí. Básicamente el paciente que está fingiendo que escucha voces cree que le da orden. Jamás. Un paciente con esquizofrenia jamás escuchar orden. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. No les voy a quitar más tiempo. Mañana estudien para fármacos. Ya saben que el lunes no lo salva nadie. El lunes vamos a ver sensibilidad y empezamos con pares craneales. Ok. Estos son los dedos que pueden